Muy buenos días, amado grupo, qué alegría poder volver a estar con ustedes. Vamos a orar para dar inicio a esta clase. Señor, te damos muchas gracias por este sábado, por nuestra vida, por un día más que tú nos permites estar vivos y poder entrar libremente a tu presencia y adorarte y exaltarte. Gracias por habernos salvado. Gracias por la obra que estás haciendo de santificación en cada uno de nosotros. No siempre es fácil, es doloroso tomar tu cruz. Pero gracias, Señor, porque tenemos la garantía de tus promesas. Cada una en ti es un sí y amén. Tú no mientes. Tú confirmas cada día tu palabra y tus promesas en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en todo eres propicio para cada uno de nosotros. Aún en el desierto eres propicio. En la cisterna eres propicio. Cuando recaen sobre nosotros injusticias, eres propicio. Tú eres bueno. Con tu casa, con tu iglesia, con tu amada, eres bueno. Tú eres bueno, Señor, gracias. Señor Jesús, dejamos esta clase en tus manos. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para todo lo que vamos a recibir en esta mañana. En el nombre que sobre todo nombre oramos, siempre bendiciéndote, exaltándote, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. La semana pasada estuvimos viendo la introducción a un importantísimo tema de historia de la Iglesia, que es la Reforma. Ese es nuestro tema central de esta parte del semestre donde vamos a estar viendo Historia 2. Y sobre la Reforma comenzamos a hablar de un subtema importantísimo también, que es el contexto. ¿En qué ambiente se comienza a gestar este movimiento de reforma que para nosotros resulta tan importante como Iglesia Cristiana Evangélica actualmente? Y así comenzamos a ver el primer tema, el barbarismo o las grandes migraciones, o también llamadas las invasiones bárbaras. Allí vimos cómo este imperio romano de Occidente, en esta decadencia que comienza a sufrir, termina siendo preso de los pueblos extranjeros, de los que estaban al límite de su territorio. Y por diferentes razones se entran estos pueblos al imperio romano, una de ellas como una oportunidad que ellos ven en el imperio. Son varias razones las que llevan a las migraciones en general en el mundo. Creo que les dejé una lectura orientadora. El semestre pasado también la tuve, esta misma lectura, con los estudiantes del semestre pasado, que no sé si compartimos algunos estudiantes en esta parte de Historia 2, pero es una lectura muy interesante sobre las migraciones del siglo XXI y nos da un contexto muy claro de las razones que llevan a las migraciones, y comienza incluso a llevarnos a otros temas y a otras repercusiones de estas migraciones a todo nivel, económico, político, social, espiritual. Desde muchos aspectos es un tema muy importante. Y es un tema importante además para nosotros hoy, porque en el mundo hay mucho movimiento poblacional, y nosotros en Colombia no somos ajenos a este tema. Nosotros los latinos hemos migrado muchísimo a muchos países, a España, a Estados Unidos, pero también hoy estamos recibiendo un grupo de venezolanos migrantes. También han creado un fenómeno en nuestro país, ¿verdad? En todas las ciudades, no solamente en las ciudades de frontera, sino en todas las ciudades. Y esto es importante verlo, es importante ver cada uno de estos temas
intentando traerlo a lo que sucede hoy, porque fíjense que siendo un tema desde hace tantos siglos atrás, realmente lo que podríamos analizar al respecto podría aplicar perfectamente a lo que estamos también viviendo hoy. Luego pasamos a otro tema que fue el feudalismo, que fue un sistema que de sistema tenía poco, pero de todas maneras, aunque no tenía estandarizado nada y en todas partes funcionaba a su manera y diferente, sobrevivió enormemente a muchos siglos en Europa, del 700 al 1300 aproximadamente estamos hablando de feudalismo, y fue también una forma de reaccionar del imperio para no perder su poder, para no perder su territorio, para no perder su autoridad, aunque al final tampoco lo logró, pero fue una forma de reaccionar al barbarismo, a estas invasiones de las que también les acabo de comentar. Y ahí también estuvimos analizando un poco los fenómenos que se daban con el feudalismo y la iglesia, ¿no? Las personas de la iglesia, cómo funcionaban en el feudalismo, a veces eran señores feudales, a veces eran vasallos de otros señores feudales, qué tanta obediencia les prestaban a estos señores feudales, cuando ellos eran señores feudales, qué reacción tenían, y ahí les leí algunos apartes de diferentes escritos de la época donde hablan acerca de esa reacción de los obispos o de las personas que pertenecían a la iglesia que eran vasallos de un señor feudal. Finalmente pasamos a un tema también importantísimo como las cruzadas, que han sido uno de los grandes errores de la iglesia, que también tuvieron como fin no perder la oportunidad de ir a los lugares sagrados, pero al mismo tiempo tuvieron diferentes motivaciones de quienes iban o de quienes enviaban. Algunos enviaban con un inmenso amor por recuperar esas tierras sagradas, esas tierras santas, pero otros en cambio lo vieron como una oportunidad para quedarse con la riqueza de muchos que enviaban, para quedarse con el territorio, y en buena parte la iglesia que hoy llamamos la iglesia católica se enriqueció a partir de las cruzadas enormemente para esa época. Les conté ahí a grosso modo de los resultados de las cruzadas, que realmente fueron nulos, sobre todo para el número de personas que murieron, incluso la cruzada de los niños, que fue un total fracaso y pues absolutamente cruel leer esta historia. Y miramos algunos aspectos finalmente de unos grupos que se formaron a partir de las cruzadas, las órdenes militares. Y brevemente les conté acerca de los teutones, acerca de los templarios, acerca de los caballeros hospitalarios. Y hoy quisiera comenzar por otro tema muy importante también dentro del contexto, que es esa organización y ese poder papal. Para este momento el poder papal estaba en su máximo esplendor, y era lógico que lo estuviera, porque recuerden que en el feudalismo, en las cruzadas, la iglesia comenzó a tomar cada vez más poder. En el feudalismo muchos eran señores feudales, y en las cruzadas muchos enviaron a nobles a las cruzadas, y esos nobles iban también con una motivación independiente, no necesariamente a recuperar los lugares sagrados, sino a extender su riqueza, su territorio, su poderío. Pero en últimas, como todo esto de las cruzadas fue tan fracasado, los prelados, los miembros de la iglesia que mandaban, terminaron quedándose con muchas riquezas. Entonces, en este momento ya tenemos una iglesia con muchísimo poder, estaba en su máximo esplendor, pero al mismo tiempo, ustedes lo leen en su diapositiva, se vivía la época más inmoral de la iglesia. Había cualquier cantidad de inmoralidades dentro de la iglesia. Les leo, por ejemplo: el clero en su mayor parte vivía en un estado de letargo espiritual y de indulgencia viciosa. Sin exceptuar a los obispos, en realidad era en el obispo supremo, el Papa de Roma, donde la inquietud encontró su culminación. Sus vidas, incluso registradas por sus propios historiadores, muestran bajo una luz espeluznante los pasos descendentes hacia la gran apostasía. Ningún pecado era demasiado vil que no lo pudiera perpetrar el ocupante del trono papal.
ni parecía haber inquietud alguna por las cualidades del que lo debiera ocupar. En cierto tiempo se afirma que fue incluso ocupado por una mujer y posteriormente por un blasfemo joven inmoral de 18 años. En los años justo anteriores a la Reforma, reinaron dos papas simultáneamente, pretendiendo cada uno de ellos ser el representante de Cristo en la tierra y acusándose el uno al otro ante el mundo de falsedad, perjurio y de los más nefastos propósitos secretos. En medio de toda esta terrible negrura, es alentador para el corazón registrar que Dios nunca se dejó sin testimonio y que la que había sido llamada la hebra de plata de la gracia de Dios puede ser seguida con una fiel continuidad a través de todo el tiempo de las edades oscuras. El Evangelio fue llevado por diversos medios y escogidos soberanamente por Dios a diferentes pueblos tales como los noruegos, los rusos, polacos, húngaros y búlgaros. Esto lo leo para que ustedes se den cuenta dentro de este tema de contexto y dentro de este subtema cómo estaba el ambiente espiritual de la iglesia. Y en ese ambiente espiritual se da un movimiento muy importante que se llamó el cisma de Oriente y Occidente. Cisma significa separación, división, así que aquí vamos a comenzar a ver por fin en qué momento y por qué fue que se dio la división entre la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Católica de Oriente. Para este entonces la Iglesia, porque no hablamos digamos de una iglesia específica, la Iglesia estaba sustentada en 5 obispados. Había uno en Roma, otro en Jerusalén, otro en Alejandría, otro en Constantinopla y un último en Antioquía. Todos estos obispados eran de la misma jerarquía, aunque el obispado de Roma, por estar ubicado en la capital del Imperio Romano de Occidente, comenzó a creer que tenía una mayor autoridad sobre el resto. Además, comenzaron a afirmar que allí se había dado el papado de Pedro y que ahí estaba el sucesor de Pedro. Luego era más importante que el resto. Pero aparte de este conflicto que se comienza a gestar sobre la jerarquía del obispado de Roma frente al resto, había otro tema doctrinal, y es que no estaban de acuerdo con la persona del Espíritu Santo de la que se hablaba en el credo. Roma sostenía que el Espíritu Santo había sido enviado por el Padre y por el Hijo, mientras que los otros 4 obispados, es decir, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, los otros 4, consideraban que solo había sido enviado por el Padre, no por el Hijo. En razón a estas diferencias, la Iglesia de Oriente se separa de la de Occidente. Se intentó no llegar a esto y procurar la unidad, pero no se logró. La Iglesia de Occidente, es decir, el obispado de Roma, declara cismáticos a los de Oriente, es decir, en últimas queda Roma a un lado y Jerusalén, Alejandría, Constantinopla y Antioquía en el otro. Realmente, viéndolo así, los cismáticos podrían más bien ser los de Roma, pero Roma declara cismáticos al resto de obispados, a los otros 4, y se comienza a hablar desde ese momento de la Iglesia Católica de Oriente u ortodoxa. Estamos hablando del 1050 después de Cristo. Aquí hablamos ya de Iglesia Católico Romana. ¿Y sobre qué fundó la doctrina esta Iglesia Católico Romana? Vamos a ver algunos aspectos. La doctrina, la organización, las prácticas. Entonces, en cuanto a la doctrina, Roma comienza a sustentar toda su doctrina sobre la autoridad del obispo de Roma, es decir, sobre el Papa.
el Papa comienza para este momento a tener una relevancia importantísima para la Iglesia católico romana. Algunos comienzan a defender que el Papa era el sucesor de Pedro. Otros que era el vicario, que significa representante de Cristo. Otros afirman que para la salvación era necesario la obediencia al Papa. Entonces fíjense cómo a partir de esta figura del Papa, la Iglesia Católica comienza a tener una connotación diferente. Hasta hoy el Papa es la autoridad suprema de la Iglesia Católica Romana. Y aquí comienza el oscurantismo, porque los papas se corrompieron, lo acabo de leer. Ellos pagaban por ser papas, por ser nombrados. Recibían dineros para poder nombrar, para poder mantenerse, para estar en la cúspide. En cuanto a la organización de la iglesia romana, dentro de este imperio, estaba de la siguiente manera. Había provincias, en cada provincia había una ciudad capital que hoy se llama la ciudad sede. También había diócesis, cada provincia se dividía en diócesis. Y había parroquias, en cada diócesis había parroquias. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy parecido a la organización que tenemos en nuestro país, de departamentos, municipios, ¿verdad? Entonces hay provincias, diócesis y parroquias. Como hoy podríamos decir, regiones, departamentos y municipios. Es que esta organización, y lo explico de esta manera, de la iglesia, la organización de la iglesia, da para un estudio muy bonito, que es que precisamente esta organización fue la que dio lugar al Estado. El primer Estado, si se quiere, es la iglesia. Entonces está organizada por provincias, por diócesis y por parroquias. En cuanto a prácticas y ritos, encontramos lo siguiente. Comenzamos a hablar de sacramentos. En el 1439 se fijaron 7 sacramentos para la Iglesia Católico Romana. El primero, el bautismo, que era un rito esencial para entrar a la vida eterna. Un rito además que lograba el perdón del pecado original y que hacía miembro a quien se estaba bautizando de la Iglesia Católico Romana. Otro sacramento era la confirmación. Para recibir el Espíritu Santo se requería este sacramento de la confirmación, y solo lo podía celebrar un obispo. Un tercer sacramento era la penitencia o la confesión, que antes en algún momento fue pública, pero como el sacerdote comenzó a ser el representante de la iglesia, desde el siglo V se comenzó a celebrar solamente la penitencia o la confesión delante de él. Otro sacramento fue la Eucaristía. Se estableció dentro de la doctrina católico-romana el Corpus Christi, es decir, que Cristo estaba presente en la hostia y en el vino, que sobre este tema, entre otras, vamos a ver a lo largo de este semestre diferencias enormes. Pareciera un tema menor, pero realmente sobre esto hubo mucha discrepancia durante todo el tiempo de esto que vamos a estar viendo en Historia 2. Otro sacramento fue la excomunión de las personas que no podían comulgar porque estaban en entredicho, en interdicto. Eso significa interdicto, en entredicho. Otro sacramento fue la extrema unción. Al comienzo era un óleo para los enfermos, es decir, que iban a ungirlos con aceite para que se sanaran. Pero luego esto se fue transformando al punto que fue cuando ya la autoridad eclesiástica ya no iba a orar por el enfermo, sino a despedirlo, era para los moribundos. Otro sacramento fue el matrimonio, con el fin de procrear, y un último sacramento fue la ordenación sacerdotal.
Bueno, realmente no fueron 7, fueron 8. Ordenación sacerdotal. También en este tema de prácticas y ritos, aparte de los sacramentos, vemos uno que es importantísimo como contexto de este gran tema que es la reforma, que son las indulgencias. Era la compra del perdón de pecados. Y estas indulgencias tenían dos características, o eran de dos tipos. Una plenaria o plena para todos los pecados y otra parcial. No hay mucho más que decir de las indulgencias, pero son un tema fundamental para llegar a la reforma, así que pueden tenerlo allí muy presente. Otro tema que también se comenzó a construir y a fortalecer fueron las fiestas. ¿A qué me refiero con las fiestas? Por ejemplo, al año eclesiástico, donde comienza el año no en enero, sino en noviembre. A las fiestas mayores, como la Navidad, la Epifanía, la Semana Santa, la Cuaresma, el Pentecostés, la fiesta de todos los santos, la fiesta de la Concepción de la Virgen María, la fiesta del Corpus Christi, la fiesta de la Asunción de María. Estas fiestas, que son, por supuesto, para nosotros conocidas si nacimos en un contexto católico, pero que son muy conocidas todavía dentro del contexto católico, y pues obviamente el que nació en el contexto evangélico, esto no le atañe, son fiestas que todavía celebra la Iglesia Católica. Y por último, encontramos un tema importantísimo también en este fortalecimiento del papado y el apogeo de la Iglesia para el momento, fue la adoración de María y de los santos, que eran doctrinas que venían del paganismo babilónico, donde había una diosa del cielo y comenzaban a crear santos que eran patronos de algo. Es decir, que servían para un tema específico. Esto se comenzó a dar en la Iglesia Católica del momento, en este momento donde hay un apogeo del poder papal y donde toda la doctrina de la Iglesia Católica Romana se gesta a partir del Papa. Y estamos hablando ya de la Iglesia Católica Romana porque les dije al inicio que se había dado una división entre esta y la Iglesia Ortodoxa, que se llevó los otros 4 obispados, y les expliqué por qué. Esto frente a otro de los temas de contexto que nos interesan enormemente para llegar a nuestro gran tema, que es la reforma. Continuamos con otro tema de contexto que es el Renacimiento. Como lo podemos leer en la diapositiva, se denomina así a una época en la cual Europa vive un gran florecimiento de las artes, de las ciencias, de toda la cultura. Comienza en Italia, pasa a toda Europa este movimiento y encontramos nombres famosos que seguro los hemos escuchado muchas veces en la literatura, en la pintura, en la escultura, en la filosofía e incluso en la teología. En este movimiento se destaca un hombre llamado Tetrarca, un poeta que formó una escuela y mandó a muchos discípulos a estudiar en Constantinopla. Acuérdense que Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, porque allí quedaba el centro cultural, las grandes bibliotecas, los mejores profesores. Así que él manda a muchos discípulos a estudiar allí. Y en 1453, cuando cae Constantinopla en poder de los otomanos, toda esta riqueza cultural que había allí, los libros, las artes, todo esto es llevado a Italia y surge el interés general por la arquitectura, la escultura, la pintura, las letras. Incluso se inventan la imprenta con planchas fijas para ese momento y nace la crítica textual y descubren libros falsos y una cantidad, digamos, de literatura muy importante, incluso el Credo de los Apóstoles, a partir de este florecimiento cultural. Este movimiento hace que resurjan las artes y el conocimiento científico se desarrolle, y por supuesto esto tiene mucho
que ver con la iglesia o tiene resultados en la iglesia, y ustedes lo van a ver en la siguiente diapositiva, pero yo voy a comenzar a mencionarlos desde ya. La actitud del Renacimiento penetra la iglesia porque se olvidan de las almas. La iglesia se olvida de las ovejas y se dedica más a la construcción de templos ostentosísimos, incluso llegan a vender indulgencias, ya sabemos, para poder recaudar fondos para hacer las grandes iglesias que hoy existen, como la Capilla Sixtina, la Catedral de San Pedro y San Marcos en Roma. Pero también con el Renacimiento nace el movimiento humanista, que pone su confianza de una manera excesiva en el ser humano, de tal modo que la religiosidad ya no se centra en Dios, sino en el hombre. Ubican al hombre en el centro del universo. Y esto que nos parece tan terrible, la verdad es que se vive continuamente. Hoy lo vivimos continuamente. Y es algo que debe llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, aunque somos cristianos evangélicos, estamos centrándonos en nosotros, en lo que queremos, en lo que anhelamos, en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en el daño que hemos sufrido, en nosotros y en nosotros y en nosotros. Y se nos olvida por momentos que estamos es para Dios. Como que queremos que el Señor vaya detrás de nosotros, de nuestros planes, de nuestros intereses, pero se nos olvida que Él debe ir delante guiando nuestra vida como Él quiere. E incluso en el primer tema también atañe mucho a la iglesia actual, porque este desgaste y derroche de dinero en crear los templos y las pinturas en las cúspides de los templos, que cuando entramos a las iglesias católicas los vemos tan frecuentemente, también ha viciado a la iglesia cristiana evangélica. Y no significa que no debamos y podamos tener una iglesia hermosa, pero a veces nuestro interés se va en eso, en la silla, en el sonido, en las luces, como si fuera un tipo de espectáculo, y no lo es. Los humanistas, sin embargo, para esta época también lograron algunas ventajas, y es que se atrevieron por primera vez a criticar públicamente los abusos de la iglesia. Claro, como estaban tan centrados en la humanidad, en el hombre, en sus necesidades, comenzaron a ver los excesos de una manera más clara. ¿Los excesos de quién? De la iglesia. Y comienzan entonces a criticar tales excesos. Muchos humanistas, después de la Reforma protestante, se hicieron protestantes, como Zwinglio, como Calvino. Es decir, el humanismo lo podemos criticar, pero para la época acercó a la gente a lo que estaba sucediendo y a reaccionar en contra de los abusos de la iglesia para entonces. Aquí también vemos el movimiento de la crítica textual. Es una ciencia, más que movimiento, es una ciencia que busca descubrir las versiones más antiguas de los escritos antiguos o viejos, cuando no existen versiones originales. Y lo que buscan es establecer su fecha, la fecha en que fueron elaborados. Lo hacen a partir de la caligrafía, de la ortografía, de estudios literarios. Y esta ciencia de la crítica textual ha sido muy útil en los estudios de la Biblia y se emplea aún, es decir, hoy se emplea la crítica textual. Y por último, se inventa la imprenta por Juan Gutenberg en la ciudad de Alemania en 1448. Que esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues que realmente facilita enormemente la difusión de la Biblia y de otra literatura que podía ser, difundirse para el momento. Por supuesto, de la buena y de la mala, pero la Biblia termina también llegando a la gente, y por supuesto el poder de la palabra de Dios no es el poder de cualquier libro.
o de un libro más. Así que este desarrollo de las artes, si bien tiene aspectos que podríamos criticar, también resultó muy favorable dentro del contexto que nos va a llevar a la reforma. Con esto terminamos los 5 temas. Yo había mencionado, creo 6, pero son 5 que quisiera mencionar y que ustedes tuvieran dentro del contexto. Entonces tenemos las invasiones bárbaras, el feudalismo, las cruzadas, este apogeo y la organización papal, y por último el Renacimiento.